Mirando en Primera de Corintios, vamos a mirar en el capítulo 1 y vamos a estar mirando, revisando los versos 18 al 25, pero no vamos a ir de una vez. Podemos abrir las Biblias o encenderlas como bien ustedes lo tengan, pero sí vamos a mirar lo que Corintios nos enseña a nosotros en este día. Y vamos a... La serie que nosotros habíamos iniciado, eso fue hace un par de semanas ya, un buen par de semanas ya, antes de viajar. El título de la serie nosotros les habíamos puesto Observando las áreas de la vida por medio del Evangelio. Observando las áreas de la vida por medio del Evangelio. Y explicábamos que este título lo pusimos a esta serie porque hay unas circunstancias que estaba viviendo la iglesia de Corintios, no solamente como iglesia, sino también de manera personal. Así que los corintios no estaban mirando sus vidas, ni la iglesia estaba mirando la vida de la iglesia a la luz de lo que debería hacerlo. Debería mirar la vida a la luz de la escritura, de lo que Pablo les había enseñado. Sin embargo, ellos no lo estaban haciendo. Se quedaron enfocados en las grandes bendiciones que el Señor le entregó. Así que se desenfocaron totalmente del mensaje y no empezaron a observar que ellos habían sido añadidos a la iglesia para vivir de una manera, y esa manera, la única manera de vivir para el Señor, las instrucciones las daba el Señor y las recibieron por medio de Pablo. Entonces, olvidaron observar las áreas de la vida y no lo miraban de manera personal. Y si uno no revisa su cristianismo de manera personal, es muy probable que el cristianismo en medio de la iglesia no tienda a ser cristianismo. Porque nosotros pensamos con nuestra sabiduría y le imponemos a la vida cristiana lo que nosotros pensamos. Y Dios no necesita eso. Para eso tenemos un manual instructivo, las escrituras. Pero bueno, recordemos de manera rápida, antes de leer el texto, qué fue lo que nosotros vimos en los primeros versículos del capítulo 1. Nosotros estuvimos viendo en los versos del 1 al 9 la manera en que Pablo anima a esta iglesia, él introduce a esta iglesia, él le va a llamar la atención a la iglesia, pero él se introduce en esta iglesia, en Corintios, donde ya había predicado el evangelio y se había levantado una iglesia, él empieza a animarlos y empieza a animarlos de una manera muy majestuosa y hermosa. ¿Cómo así? Él empieza a recordarles a ellos la manera en que ellos llegaron a Cristo y las bendiciones que recibieron de parte del Señor, la manera como sus corazones fueron ganados, la manera como ellos recibieron la palabra del Señor y esa palabra los ubicó a ellos en un lugar delante de Dios al punto que Dios mismo les dice a ellos a través de Pablo que ahora ellos pueden tener comunión con Dios por medio de Cristo. Comunión con aquel que en algún tiempo odiaban y aborrecían. Sin embargo, a ellos se les olvidó esto, no recordaron en qué se basaba la unidad de la iglesia, no recordaron en qué se basaba la salvación del creyente, y Pablo dice en los versos del 10 al 17 que la iglesia ya no está caminando en unidad. Iniciaron en unidad, pero ahora ya no lo hacen. ¿Por qué ya no están en unidad? Porque ya ellos no están caminando pensando en lo mismo. ¿Por qué Pablo tiene que llegar a rogarles a ellos y a decirle, por favor, pónganse de acuerdo en la iglesia del Señor? Él les tiene que decir a ellos que estén enteramente unidos en un mismo pensamiento y en un mismo sentir, que no lo olviden dentro de la iglesia. Esto está ocurriendo dentro de la iglesia. ¿Y saben qué está pasando? Que cada uno está pensando como bien le parece. Al punto que esa sabiduría que ellos están
aplicando a su manera de vivir en medio de la iglesia, los lleva a que ellos empiecen a tener sectarismos entre ellos. Es decir, a escoger personas que tienen mejor predicación, que se les ve los mejores dones. Y Pablo dice, ¿acaso ustedes están diciendo que unos pertenecen a Pablo, otro a Apolos, otro a Pedro y otro a Cristo? Pablo sabe por qué hace esta recordación. Porque Pablo, Pedro y Apolos no están separados. Ellos son uno en Cristo. Pero los más espirituales segmentaban y decían, pero es que nosotros pertenecemos a Cristo. Es que Apolos, Pedro y Pablo no se compara a Cristo. Y segmentaban a la iglesia, la fragmentaban. ¿Saben por qué? Porque ellos se creían sabios en su propio razonamiento. Dejaron de observar lo que los unió y salvó para empezarse a enfocar en lo que ellos pensaban, en su sabiduría humana. Y lo único que trae la sabiduría humana, señores, lo único que puede traer la sabiduría humana es división, orgullo, arrogancia. Y esto es lo que Pablo entra a decirles a ellos en los versos del 18 al 25, que es los que vamos a leer hoy y vamos a estudiar. Pablo dice de esta manera, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios, mediante la necedad de la predicación, salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Déjenme orar un momento. Padre, nosotros sabemos que tú nos has traído hasta aquí porque tú quieres que nosotros entendamos y comprendamos que la sabiduría humana no puede salvar. Tú nos has traído hasta aquí para que nosotros entendamos, como cantábamos, que la cruz es gloriosa y es gloriosa por la muerte de tu Hijo allí. Y que por ese motivo y esa razón nosotros deberíamos dejar nuestra manera de vivir pasada y vivir de una manera diferente. La realidad es, Señor, que nosotros vivimos gobernados por nuestros pensamientos, por el conocimiento que nos rodea, por nuestra sabiduría. Sin embargo, tu palabra nos enseña que la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Pero lo que es sabiduría para Dios es necedad para el mundo. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender estos textos, porque así inició la iglesia de Corintios. Estamos plantando una iglesia, estamos en la comunidad. Tú nos trajiste para hacer una iglesia, luz en medio de Bogotá, en medio de Cedritos, aún en medio de las fuerzas de este club de suboficiales. Ayúdanos a entender que nuestra sabiduría y nuestro conocimiento lo único que hacen es estorbar el proceso del evangelio en la vida del creyente. Nosotros no hemos venido para implementar lo que pensamos en el evangelio. Nosotros hemos venido para que el evangelio se implemente en nosotros y nos transforme nuestra manera de pensar. Por eso te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo dé poder,
sea con nosotros hoy y en nosotros para ayudarnos a comprender esta verdad, la cual Pablo tuvo que exhortarles y animarles a los corintios porque ellos lo olvidaron. Así que estamos en tus manos y te pedimos tu bondad, que tú uses al predicador para que sea fiel a las escrituras y para que glorifique tu nombre y para que tu iglesia sea edificada y haya salvación en medio de los que nos visitan, para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Alguien decía en un artículo que leí en internet que el conocimiento es la acción y el efecto de conocer, es decir, de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón y el entendimiento y la inteligencia. Así que esto se refiere a lo que resulta de un proceso de aprendizaje, que es lo que nosotros estamos haciendo desde que nacemos. Nosotros estamos en un proceso de aprendizaje. Nosotros estamos en un proceso de tratar de razonar las cosas, de tratar de entender y de ser inteligentes para caminar en lo que nosotros hacemos todos los días. Así que a eso se le llama conocimiento. Nosotros adquirimos conocimiento de diferentes maneras, pero adquirimos conocimiento, ya sea a través de libros, de internet, de lo que sea, de las experiencias, pero se adquiere conocimiento. Sin embargo, esto alguien lo podría asimilar con la sabiduría. Pero en ese mismo artículo, alguien decía que una persona puede estudiar durante años y sin embargo no tener sabiduría, ya que no dispone la capacidad de aplicar los conocimientos que adquirió. Es decir, tiene conocimiento, pero no sabe cómo aplicarlos. No es una persona sabia. Así que de esta forma, un individuo puede alcanzar la sabiduría, según el artículo, a partir de la observación o de pruebas de ensayo o error, según el artículo. Y esto, mis hermanos, era lo que estaban viviendo los corintios. Yo sé que a veces nosotros no le prestamos atención a estas pequeñeces, pero nosotros cuando iniciamos la serie, lo primero que hicimos fue dar el contexto histórico de donde Pablo inició este trabajo del evangelio. Y si hay algo que nosotros tenemos de referencia en el contexto histórico es que Pablo estaba en una región corintia, en una ciudad que se llamaba Corintos, que estaba en medio de una región que es conocido como Grecia o Macedonia, cerca de Macedonia, donde ¿qué era lo que imperaba? El conocimiento. Así que Pablo va a una región donde la filosofía es la madre de la región. La filosofía. Ahora, la pregunta es, ¿cómo fue plantada esta iglesia en Corinto? ¿De qué manera fue plantada? ¿Cómo llegó Pablo? ¿Con qué mensaje llegó Pablo a esta iglesia de Corinto o a esta región de Corinto? Pablo llegó con palabras elocuentes. Pablo llegó con palabras deleitosas. Pablo llegó con palabras adornadas. Pablo llegó con palabras que fueran sabias, atractivas para los oyentes. Pablo llegó con palabras entretenidas para los corintios o con palabras conmovedoras, de tal manera que esto atrajera a la gente y la gente corriera a escuchar lo que Pablo tenía que decir, porque a esto era lo que estaban acostumbrados los corintios, porque esto era lo que en esto era que ellos habían sido enseñados. Así que esto era lo que les gustaba, estar escuchando cosas nuevas, cosas diferentes. Pero Pablo sabía que eso no era lo que los corintios necesitaban. Por eso es que Pablo en el capítulo 2, perdón, en los versos 1 y 2, Pablo dice esto: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, es decir, hablándoles, predicándoles, enseñándoles el testimonio de quién, de Dios, no mío. Él dice, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría.
Cuando Pablo llegó a Corinto, mis hermanos, no llegó con palabras atractivas o con un lenguaje pomposo, de tal manera que este lenguaje cautivara a los oyentes para que ellos les prestaran atención, lo cual ya hacían. Ellos estaban acostumbrados a escuchar mensajes con palabras muy sabias y de alta superioridad, muy arriba, palabras que son muy atractivas, ¿cómo podríamos decirlo? Elocuentes, hay otra palabra para eso, sofisticadas. Palabras sofisticadas que llaman la atención del que se sienta a escuchar. Y él continúa diciendo en el verso 2, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Mis hermanos, Pablo toma una determinación. Pablo toma una determinación de no usar su conocimiento. Si hay alguien que tiene abolengo, que tiene preparación, que tiene palabras sofisticadas para hablar, es Pablo. El mejor teólogo después de Cristo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento es Pablo. Y Pablo no fue preparado en la esquina del centro de Bogotá. Pablo se preparó con los mejores. Pablo se preparó con uno de los maestros fariseos en Israel, que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel era el nieto de uno de los fariseos y maestros más reconocidos por los fariseos y los maestros en Israel, que se llamaba Gilel. Así que Pablo tenía conocimiento y preparación. Pablo era un académico y de hecho Pablo lo dice en Filipenses 3, capítulos 5 y 8. Lo podemos leer o buscar ahí en sus Biblias o en sus casas. Ese es el currículum de Pablo. Pablo muestra lo preparado que está en Filipenses, pero de acuerdo a esta preparación, Pablo dice que esto lo tiene por basura, de hecho por estiércol. Si nosotros miráramos el original, la palabra es más fuerte, pero él dice que lo tiene por estiércol, su conocimiento. Esta es la hoja de vida de Pablo, pero Pablo se rehúsa a llegar a Corintios con ese conocimiento. Pero lo que sí hace Pablo es llegar a predicar el evangelio. Porque a esto había sido enviado, mis hermanos. Pablo llega, mis hermanos, proclamando un mensaje a los corintios diferente. Un mensaje no basado en las filosofías o en los pensamientos humanos. Los corintios estaban muy preparados para escuchar siempre a alguien nuevo. Así que ellos conocían los mensajes que recibían. Pero Pablo llega con un mensaje que es lo más insignificante. Por eso el mensaje de Pablo fue diferente. No era basado en pensamientos humanos. ¿Y por qué, mis hermanos, es que Pablo llega hablando a Corintios de esta manera? Porque Pablo había sido enviado. ¿Por quién? Por Cristo. Pablo tuvo un encuentro con Cristo, donde Cristo trata con su corazón, donde Cristo trata con su conocimiento, con su sabiduría humana, y él pasa 3 años con Cristo, siendo instruido y enseñado. Y Pablo tenía conocimiento de la ley, señores, pero Pablo no conocía el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Así que es por Cristo que es enviado a Corintios a predicar un mensaje insignificante. Y en el verso 17, Pablo continúa. En el capítulo 1, en el verso 17, Pablo dice de esta manera, para poder conectar con el verso 18, que son los que vamos a estudiar de aquí en adelante. Pues Cristo, ¿qué hace? No me envió a bautizar. Él no me envió para que la gente se identificara conmigo. Ay, me bautizó Pablo.
y Pablo me impuso las manos. No, yo pertenezco a Pablo. Ay, no, me bautizó Pedro. Entonces, y Pedro me impuso las manos. Ahora yo pertenezco a Pedro. Eso es un gran privilegio. Es mejor que Pablo. No, a eso no lo envió Cristo. El mensaje del bautismo está incluido dentro del evangelio y es una respuesta, es un resultado a la predicación de ese mensaje, pero no es lo central, es el mensaje, es el evangelio. Así que Pablo dice que él fue enviado por Cristo a predicar el evangelio y no de la manera que él sabía o pensaba. Él fue enviado para predicar el evangelio no con palabras elocuentes. La palabra elocuentes en el original es la palabra Sofía, es decir, sabiduría. Y la Reina Valera, con respecto a esta palabra, dice, con sabiduría de palabras. Así que Pablo fue enviado a predicar el evangelio, no con palabras sabias o con sabias palabras. Y él continúa diciendo, ¿con qué motivo y con qué objetivo estas palabras que yo debía llevar a los corintios, debía hacerlo no con mi sabiduría ni con mi conocimiento, para que no se haga vana la cruz de Cristo? Y allí es donde está el meollo del asunto que nosotros vamos a ver hoy, mis hermanos. La cruz de Cristo. Esa cruz, ese mensaje de cruz que nosotros escuchamos y que hoy nos tiene aquí, el cual nosotros en algún momento rechazábamos, odiábamos con todo nuestro corazón. Y cuando lo escuchábamos, no solamente odiábamos al mensaje, sino a aquellos quien lo traía. Mis hermanos, Pablo no fue enviado por Cristo para dar su apreciación del evangelio o su aprobación. A ver si Pablo estaba de acuerdo con el evangelio o no. ¿Qué te parece? ¿Qué piensas, Pablo, con este mensaje? ¿Crees que se le puede agregar algo a este mensaje de la cruz tan insignificante? ¿Crees tú, Pablo, que le hace falta algo? ¿Qué pudieras decirme, Pablo, para ver si el evangelio es completo y tiene todo el poder para transformar y salvar? No, señores. A Pablo, lo único que se le hizo fue dársele a entender la salvación que él había obtenido y por medio de que él había obtenido, de un mensaje insignificante que la iglesia cristiana no valora. De hecho, le tienen temor a usar ese mensaje. Entonces usamos nuestra sabiduría para adornarlo y tratar de traer a la gente hacia Cristo con mensajes adornados, pero no con la centralidad del mensaje que salva y transforma. Esto fue lo que Pablo se vio enfrentado. La función de Pablo no era imponerles a las palabras de Dios sus pensamientos o sus reflexiones, por muy buenas que éstas parecieran. La escritura dice así, pero yo pienso que. Para que el mensaje de la cruz, mis hermanos, el mensaje de Cristo en la cruz, no se viera empañado por la sabiduría humana. Y saben que este fue el problema de los corintios. Este fue el problema de la iglesia en Corintios. Uno de los tantos. Porque el mensaje de la cruz sí se vio empañado. Totalmente. Los griegos, mis hermanos, eran supremamente aficionados a la filosofía. Es muy parecido al día de hoy. Al hombre le gusta mucho filosofar, pensar, analizar, reflexionar, tratar de entender todo lo que está viviendo en la realidad con sus pensamientos, con su sabiduría. Eso es algo muy griego. Ellos edificaron, mis hermanos, su cultura por la filosofía. Ellos edificaron su cultura en la filosofía. Note, yo entiendo o yo espero que cuando esté diciendo en su filosofía, es que nosotros estamos entendiendo que en los pensamientos de ellos, de los filósofos, fue que se levantó esta nación. En los pensamientos de hombres caídos. Los griegos tenían ahí en Corinto, tenían 50 grupos filosóficos o movimientos que fueran identificados. 50 en Corintios.
Cada uno de estos movimientos tenía su líder, su filósofo, de los cuales nosotros conocemos muchos o hemos escuchado de ellos. ¿En dónde? En la academia. Los cuales muchos de la juventud del día de hoy y adultos idolatran y siguen al pie de la letra fielmente, porque así piensan ellos que es que el hombre puede caminar y obtener la sabiduría. Sin embargo, cada uno de estos grupos y cada uno de estos filósofos lo que hacía era competir entre ellos por la aceptación y la influencia en medio del pueblo. Cada uno quería ganar adeptos a su manera de pensar. Así que por esto se vio empañada la cruz de Cristo. Cada grupo tenía su punto de vista diferente. ¿Saben cuáles eran las reflexiones de estos hombres filosóficos? Ellos se la pasaban todo el tiempo pensando en el origen del hombre. ¿De dónde viene el hombre? El significado del hombre. El destino que este hombre tiene. ¿Hacia dónde va? Su relación con los dioses. ¿Cómo es que el hombre puede relacionarse con dioses que son tan apáticos para con el hombre? Esas son preguntas existenciales que muchos de nosotros nos las hemos hecho y nos las seguimos haciendo. Como cuando preguntamos, ¿quién creó a Dios? Bueno, mi hermano, eso es filosofía, porque es una respuesta que no hay y nunca la vamos a encontrar y nunca la vamos a tener. Y Dios no nos la va a dar, porque no es importante. Pero la hacemos y la pensamos. Los griegos, mis hermanos, eran enamorados de la sabiduría humana. Ellos creían que la filosofía era lo más importante. Y la filosofía lo que proveía era una visión inventada por el hombre. Era una visión acerca del significado de la vida. Los valores de la vida. Las relaciones entre los dioses. El propósito y el destino del hombre. Y en esto fue creada esta cultura de los corintios, esta cultura griega. Así que, mis hermanos, las ideas del bien y del mal estaban basadas totalmente en la opinión humana. Y esa manera de pensar nos alcanzó a nosotros hasta el día de hoy. Nos guste o no. Para eso tenemos la academia. Miren las universidades, los universitarios, los colegios. Lamentablemente, mis hermanos, a los corintios creyentes los alcanzó esta manera, este espíritu. Lo llevaron al partidismo filosófico dentro de la iglesia. A ellos les costaba desprenderse de su amor por la sabiduría humana. Trajeron la sabiduría humana dentro de la iglesia. Por eso es que Santiago en el capítulo 3, en el verso 15 dice, esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Santiago dice que la sabiduría del hombre es una sabiduría que viene del infierno, señores. Miren, voy a aclarar algo. Yo con esto no estoy diciendo que no debemos prepararnos. No. Lo que estoy diciendo es que la sabiduría que nosotros adquirimos debajo de los cielos, aquí en este mundo, es una sabiduría que viene del infierno, porque es una sabiduría caída. Es una sabiduría basada en los pensamientos de los hombres. Ellos confiaron en Cristo, los corintios confiaron en Cristo. Los corintios reconocieron su redención por gracia, por medio de la cruz. Eso es verdad. Ellos fueron salvados, ellos fueron regenerados, ellos nacieron de nuevo. El problema es que querían añadirle la sabiduría humana a lo que había hecho Jesús por ellos.
Mis hermanos, déjame preguntarte cómo llegaste tú al cristianismo. Dime si tu conocimiento o tu preparación te trajo hasta Cristo. Dime si lo que aprendiste y el conocimiento que tienes hasta el día de hoy transformó tu corazón de tal manera que hoy tú entiendes que todo lo creado fue creado por Dios. No creo que haya pasado de esa manera, porque las escrituras nos dicen que la manera en que Dios salva al hombre es a través del mensaje de la cruz. Es a través de un mensaje insignificante que el hombre caído en su naturaleza y en su sabiduría no acepta. No tiene para él sentido. Mi hermano, pero llegaste aquí y estás hoy escuchando el evangelio. Naciste de nuevo. Ahora mi pregunta es, si naciste de nuevo, ¿cómo interpretas el evangelio? A la luz de que interpretas el evangelio. ¿Saben por qué? Porque yo le he preguntado a muchos hermanos cómo les va con su lectura, con su comunión con la palabra. Y muchos pelean y lidian con la lectura de las escrituras. Entonces, si nosotros no estamos obteniendo el conocimiento a la luz de la escritura, ¿cuál es el conocimiento que está ahí, que estamos adquiriendo, que estoy llevando? Que me está permitiendo entender y creer que lo que yo estoy viviendo del evangelio es lo que le agrada al Señor. Si no es el evangelio, si no es la palabra del Señor. Por eso Pablo, marca un contraste, mis hermanos, entre la sabiduría humana y la necedad de la cruz. Y es por eso que él dice en el verso 17 y el verso 18, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Noten esto. Pablo usa el evangelio con palabras elocuentes. Esas palabras elocuentes son el logos, palabras de hombres, palabras sabias, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En contraposición al versículo 18 que dice, porque el logos de la cruz, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Hay un contraste en la palabra de los sabios y la palabra de Dios que está escondida en esa cruz. Entonces, en este momento, lo que quiero que hagamos rápidamente es que veamos 3 elementos que involucra esta insensatez de la cruz. El título del mensaje es la insensatez de la cruz. ¿Por qué la insensatez de la cruz, mis hermanos? Porque la palabra necedad en el original es moria y ella significa bobería, estupidez, insensatez. Entonces Pablo está diciendo que la palabra de la cruz es una insensatez. La cruz, mis hermanos, esa cruz en la cual hoy nosotros decimos creer, es insensatez para el que se pierde. Déjeme decirle la palabra más fuerte, es una estupidez. Cuando tú estás predicando el evangelio a personas que no son creyentes, ellos lo ven como una estupidez. ¿Cómo te ven a ti y a mí? Tal cual. Así vieron a Cristo. Así que los 3 elementos que vamos a ver es, primero, la respuesta al evangelio en el versículo 18 del 18 al 20. El segundo elemento es el evangelio, sabiduría de Dios que salva al que cree, en el verso 21. Y el tercer elemento es Cristo, poder y sabiduría de Dios para el llamado, para el que es llamado, en los versos 24 al 25. El primer elemento, la respuesta al evangelio. Mis hermanos, Pablo dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. ¿Para quién es necedad la palabra de la cruz? Para aquellos que están perdidos, mis hermanos. Para aquellos que van rumbo a la condenación.
de los cuales nosotros hacíamos parte. Así que, como dijimos antes, la palabra necedad en el griego es moria, que es absurdo, que es locura, que es estupidez. ¿Ok? El mensaje de la cruz y la palabra de la cruz o el evangelio es lo mismo. Lo que Pablo está diciendo es porque el evangelio de la cruz es una estupidez, es un mensaje que no engrana, que no entra en el pensamiento humano, en la sabiduría humana, mis hermanos. El mensaje de la cruz es un mensaje que dice, ¿cómo es posible que un hombre pueda morir en la cruz y dar su vida por hombres pecadores? Ese es un mensaje que el hombre natural afuera y aún aquí adentro no entiende. Ese mensaje tan insignificante. Cuando tú le dices a alguien, pon tu mirada en Cristo, reconoce tu pecado, arrepiéntete de ellos y pon tu fe en Jesús y serás perdonado de toda la culpa que tienes. Hay gente que dice, ¿en serio? O sea, ¿en serio? El mensaje de la cruz es Dios diciéndole al hombre que Él envía a su Hijo para que muera por hombres pecadores que Él sabía que íbamos a rechazar, que no íbamos a valorar su mensaje, lo que Cristo hizo. Es un mensaje que no tiene sentido. Por eso es que en los versos 22 y 23 más adelante, Pablo dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, estupidez para los gentiles. Los judíos pedían señales, mis hermanos. Muéstrame una señal. Muéstrame algo portentoso, algo que llame mi atención. Haz un milagro. Déjame ver milagros. Bueno, los judíos a Pablo le pidieron lo mismo que le pidieron a Cristo en Mateo capítulo 12, verso del 38 al 44. Entonces algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Y qué dijeron? ¿Qué dijo Jesús? Ese es el versículo que sigue, no, el 39. Ese. Pero nada más hasta ahí. Pero él respondió, ¿quién? Cristo. Una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se les dará, sino la señal de Jonás el profeta. Mis hermanos, déjenme hacer un paréntesis acá. Todo el que ha leído este texto debe entender que el mensaje que Jonás llevó no es que fue en la ballena y que llegó a Nínive. El mensaje que Jonás llevaba era un mensaje de arrepentimiento, porque si no se arrepentían, habría condenación. Ese es el mensaje que ellos necesitaban. Y de hecho, los ninivitas escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron y no tuvieron que mirar señales. Esa fue la única señal poderosa que ellos necesitaban para arrepentirse en su corazón perverso. Pero no solamente los judíos pedían señal, muéstrame algo. Los griegos buscaban sabiduría, conocimiento. ¿Y sabe qué es lo que Pablo hace con estos dos grupos? Pablo les proclama la muerte de Cristo en la cruz, ese mensaje que es necedad y estupidez para el que se pierde. Para el judío era piedra de tropiezo, dice Pablo. ¿Por qué era piedra de tropiezo? El judío no podía concebir cómo es posible que el Mesías tuviera que venir y morir en una cruz y dar su vida por hombres pecadores en debilidad en una cruz. Eso no tiene sentido. El judío estaba esperando un Mesías político, un Mesías que dirigiera las fuerzas militares de Israel, que liberara al pueblo judío de la opresión romana. Eso era lo que el judío estaba esperando.
Pero eso no fue lo que vio en la cruz. Lo que vieron en la cruz fue debilidad. Y es ahí donde el mensaje glorioso de Dios estaba escondido. En esa debilidad que la iglesia ha menospreciado. El evangelio. Mis hermanos, es increíble que dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos hablan del evangelio, pero no lo entienden. No son capaces de explicarlo. Todo tratamos de explicarlo a la luz de las experiencias y del poder de señales. Por eso tenemos tiempos como miércoles de milagros. Llévame a ver señales. Muéstrame señales. Por eso para ellos era piedra de tropiezo. Por eso es que en Romanos, Pablo en el versículo 9, verso 31 y 33 dice, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. ¿Por qué? Pregunta Pablo. Porque no iban tras ella por fe. No, ellos iban sino como por obras, por conocimiento, por sabiduría. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. Esa fue la roca de tropiezo para Israel y para los judíos, que no pudieron creer que la ley a la cual ellos idolatraban y adoraban, esa ley se envolvió en el cuerpo de Cristo y fue a una cruz y dio su vida para transformar el corazón del hombre pecador que ama el pecado, que solo se deleita en el pecado y que solo no se puede salvar. Ellos no entendieron eso. Pero lo que se volvió para ellos, algo que podía ser glorioso, se convirtió en una necedad y en una vergüenza. El mensaje de la cruz. Ese bendito y glorioso mensaje que salva a la gente. Es que, ¿qué tiene la gente aquí? Díganme, ¿qué tiene la comunidad? ¿En serio ustedes piensan que nosotros estamos aquí porque el Señor nos ha puesto con hermanos de la IBI? ¿En serio nosotros pensamos que estamos aquí porque hay algo hermoso, un ambiente espectacular que nos permite estar unidos como hermanos y sentarnos a escuchar 40, 50, una hora, una enseñanza? No, es el mensaje insignificante para los hombres, ese mensaje de la cruz que no tiene sentido. ¿Cómo es posible que a través de la muerte de un hombre, el hombre sea salvado? Eso es una paradoja. Pero Dios salva, solo por creer en lo que Cristo hizo en la cruz. Dios salva. Tú no tuviste que leer toda la Biblia. De hecho, para ser salvo y estar hoy aquí, ni siquiera tuviste que leer la Biblia. Dios obró con misericordia y compasión en tu corazón, puso fe que no la tenías y ahora estás aquí, escuchando un mensaje y leyendo las escrituras, teniendo el conocimiento que te ayuda a sostenerte en este caminar y en este transitar que no es fácil. Porque tú y yo, mi hermano, estamos lidiando con la sabiduría y con el pensamiento que tenemos. Mientras que tú y yo estamos sentados ahí, el pensamiento nos rodea. ¿Será cierto? ¿Qué piensas tú cuando estás en tu casa solo? Cuando estás en medio de problemas, que no sabes cómo resolverlos. ¿Será que el Señor sí me ayuda? ¿Será que es verdad? Eso es sabiduría humana. Los gentiles son sinónimo de griegos, mis hermanos, para que lo sepan. Para los gentiles este mensaje era estupidez. Para los griegos, ¿saben por qué? Era una estupidez porque para el griego era inconcebible que la materia se pudiera, que el cuerpo, para ellos el cuerpo, perdón, era algo malo, malvado. Así que ellos no concebían cómo un Dios podía hacerse materia y venir a estar en medio del humano.
Ellos entendían que sí, el Espíritu tenía cosas buenas, pero ellos no concibían, no les entraba, no podían entender cómo es posible que los dioses que son apáticos, cuando la materia es mala, se haga carne. Entonces ellos demandaban que todo lo que se les decía fuera argumentado. Pruebas. Háblame a través de la razón humana. Dame ideas que articulen lo que tú me estás diciendo, Pablo. Muéstrame que Dios es real. Muéstrame a Dios, peor aún. ¿Dónde está Dios? Son las preguntas que nosotros hacemos para tratar de poder creer en Cristo. Realmente a los griegos no les interesaba la verdad divina. Lo único que a ellos les interesaba era argumentar sobre algo nuevo, sobre algo intelectual. Y eso nos pasa a nosotros. Nos gusta el cristianismo. Nos parece hermoso. Tiene palabras muy encantadoras. Son tan atractivas porque nosotros lo vemos a través de nuestro pensamiento y sabiduría humana. Venimos a la iglesia a tratar de imponerle al texto. Queremos experiencias. Muéstrenme señales o no venimos de allí. Muéstrenme milagros. Eso impactaba más que la palabra. De hecho, cuando estamos leyendo la palabra nos dormimos. Es más fácil leer libros de teólogos reformados que leer las escrituras. Es más encantador ser un gran teólogo que ser como Cristo. Eso es sabiduría humana, mis hermanos. Por eso estamos en la comunidad. Porque nosotros pensamos que hemos venido aquí a adorar a Dios, pero se nos olvida que nosotros no podemos adorar a Dios como nosotros pensamos. Nosotros tenemos un manual de instrucción para nuestro corazón. ¿Recuerdas qué fue lo que Cristo hizo en tu corazón? ¿Recuerdas que Cristo transformó tu corazón perverso y el mío para atraernos hacia Él y hacer atractiva la cruz? Y que nosotros pudiéramos ver hacia la cruz lo que era allí colgado, un guiñapo, y ver eso por la fe que tú no tienes y creer que por ese acto tus pecados podrían ser perdonados y traería arrepentimiento y fe para empezar a vivir una vida espiritual que antes ni buscabas ni querías. Ese es el mensaje de la cruz. Mi hermano, ¿en qué basas tu cristianismo? ¿En el conocimiento? Porque los judíos pedían señales, pero los griegos, sabiduría. Quiero conocimiento. Quiero conocer las doctrinas de la gracia, la sola fe, la sola escritura. Quiero aprender a manejarlas para poder discutir con aquel que cree que sabe más que yo, para poderle debatir al filósofo que vive al lado de mi casa. Esa es la vida que nosotros estamos viviendo en medio de la iglesia cristiana. La teología no es mala, no es diabólica, es la base de mi fe. Pero tiene que ser una teología práctica, donde el evangelio se viva primero cuando tú estás en soledad, donde nadie más te ve, solo Dios. Cuando lidias con el pecado, cuando lidias con el sufrimiento, ¿cuál es tu teología? ¿La sabiduría? ¿El conocimiento? Pero para nosotros, dice Pablo, los salvos, este mensaje es poder de Dios. Por esto Pablo, en el versículo 18, continúa diciendo, él dice que el evangelio es poder de Dios pero para nosotros los salvos, el mensaje es poder ¿de qué? De Dios. Ese mensaje que nosotros no entendemos. Ninguno de los que estamos aquí entiende cómo llegó a ser cristiano. Esa es la verdad. Ninguno. Nos lo seguimos preguntando y tratando de entenderlo con nuestra sabiduría. ¿Cómo yo llegué a ser cristiano?
Porque es que yo leo la Biblia. Porque es que me están empezando a gustar las canciones cristianas y antes me gustaban las de Bob Marley. ¿Qué hago? ¿Por qué? Porque he empezado de la noche a la mañana a empezar a rechazar cosas que antes me agradaban en el mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos cómo obra Dios. No lo podemos entender. Es lo que la mente humana no puede entender. Este mensaje que se está predicando de la cruz es insignificante para un filósofo. Por eso Pablo continúa diciendo en el verso 19, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los santos y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Eso está basado en Isaías 29:14. Y lo que Isaías está diciendo acá, Pablo está utilizando el Antiguo Testamento para traer una referencia de cómo Dios va a destruir la sabiduría y el entendimiento de los que se creen inteligentes. El texto, aquí está el texto, pero este texto hace referencia a lo que estaba viviendo Sennacherib y el rey Ezequías en Segunda de Reyes capítulo 17. ¿Qué estaba viviendo el pueblo de Judá? El pueblo de Asiria con el rey que era Sennacherib, ellos estaban planificando conquistar Judá. Así que esto lo que hizo fue traer temor en el pueblo y en el profeta. Así que Dios interviene en la historia del pueblo de Judá y le dice a Isaías que no tengas miedo. No te preocupes, Isaías, que la victoria de Judá no se dará con la sabiduría de los hombres. Ellos no van a vencer con sabiduría. Ezequías no va a vencer con poder militar. Ezequías no va a vencer con estrategias humanas. Ezequías no va a vencer con el consejo que le den los consejeros del rey. Que Dios le dice a Isaías, ustedes, Judá, van a vencer con mi poder. ¿Y saben cómo venció Judá? Un ángel. Un ángel. Dice, segunda de Samuel, que mató a 185,000 de los asirios. Uno. ¿Dónde está la sabiduría del hombre? Para hacer referencia de que lo que nosotros pensamos, mis hermanos, no sirve delante de Dios. Lo que tú piensas y yo pienso, conforme del evangelio, si no es basado en las escrituras, no importa. Es las escrituras las que informan tu manera de pensar, no tu manera de pensar la que informa el evangelio. Nos sentimos inclinados a resolver nuestros problemas, pelear nuestras batallas por nuestro propio ingenio y poder. Nos esforzamos por tratar de resolver todo con nuestros esfuerzos humanos. Y lo único que tratamos de hacer y lo único que estamos haciendo es entorpecer, mis hermanos, la obra de Dios. Esto es por fe. Por eso Proverbios dice el versículo 14, en el capítulo 14, verso 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hay caminos que el hombre piensa que son los correctos y que por ahí debe andar. Pero al final es camino de muerte. El hombre piensa que por ahí debe guiarse. Como no lee las escrituras, entonces van a la iglesia a buscar experiencias y pastor, dígame qué hacer. O el líder. Tengo esta situación, pero no han ido a las escrituras, no han orado. Entonces sus pensamientos, nuestros pensamientos sabios, nos dicen, mira, tú deberías ir por acá. Pero lo que estamos haciendo es obedecer nuestro corazón, que es perverso y malvado. Tratamos de resolver todas las situaciones que nosotros no podemos resolver. Por eso lo que mantiene alejados a muchos de Cristo, de su palabra y de la salvación, es el desacuerdo que ellos tienen con el evangelio. ¿Saben por qué? Porque sus pensamientos no coinciden con ellos. Esto no coincide. Esto no coincide con los jóvenes de hoy. Esta es la generación
donde nosotros tenemos más acceso al conocimiento, cuando queramos, donde queramos y a la hora que queramos. Pero es la generación más estúpida, necia, insensata. Y si no, ¿por qué tenemos marchas hoy de LGBTQHIME? Porque ese es el pensamiento humano alejado de Dios, mis hermanos. Esto es serio. Porque hay muchos de aquí que ya sus jefes les dicen que tienen que ir a una celebración de ideología. ¿Cómo tú luchas con eso? ¿Qué vas a hacer? Porque si no vas, te despiden. ¿Cómo tú ves en el escudo de tu país que ponen la bandera LGBT? Eso no me identifica. Porque eso es sabiduría humana, mis hermanos. Este evangelio, la cruz de Cristo es menospreciada. Y por esa cruz te van a perseguir a ti y a mí. Y si es necesario, te van a encarcelar y te van a matar, mi hermano. Por eso la comunidad está. Nosotros no estamos porque hay un ambiente hermoso. Eso lo crea el Señor. Nosotros estamos porque Dios nos está instruyendo y preparando para cuando llegue este momento. Y como iglesia estar fortalecidos, unidos los unos con los otros, porque no va a ser fácil. Eso me va a venir a mí y te va a venir a ti si eres verdaderamente creyente. Si eres salvo realmente. Si no lo eres, fácilmente vamos a ceder. El versículo 20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? ¿Dónde está el inteligente? Mis hermanos, ¿dónde está Stephen Hawking hoy? ¿Dónde? ¿A dónde lo llevó el estudiar las estrellas y el universo? ¿Lo acercó a Dios? ¿Dónde están los biólogos que estudian la naturaleza, los animales? ¿Dónde están aquellos que estudian la tierra? ¿Dónde están, mis hermanos, los sabios de este tiempo, los presidentes? ¿Dónde están aquellos que creen que pueden, con su manera de pensar, traer la paz? Satisfacer el hambre. ¿Dónde está el sabio? Pablo usa en estas tres preguntas una sola pregunta, haciéndonos entender dónde está el que discute con sabiduría cuando está delante de Dios para ser salvado. ¿Dónde queda el hombre cuando está en sufrimiento, está en dolor y su sabiduría no le ayudó para afrontarlo, sino que te llaman y te dicen, ¿puedes orar por mí? ¿Dónde? ¿Dónde quedó todo ese rechazo? Ese es el bendito evangelio que tú y yo vemos en la cruz, en la debilidad de un hombre, mi hermano. Eso es lo que te tiene a ti y a mí aquí siendo salvos, que puedes salir de aquí con tranquilidad, delante de Dios, sin sentirte culpable porque has sido justificado. Ninguno lo puede entender, mi amado, pero es la verdad. Este mensaje me partió a mí, porque yo mismo he despreciado a Cristo en la cruz. Jugamos a ser cristianos, tratando de lidiar y luchar con algo que no podemos, sabiduría humana. La sabiduría humana no es confiable, mi hermano. Es pasajera. ¿Dónde están los inteligentes que tienen las respuestas a todo lo que vivimos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que pueden traer paz? ¿Dónde están los que pueden acabar la pobreza, el hambre? ¿Dónde están los sabios de este siglo? ¿Dónde se han metido? ¿De qué nos sirve, mis hermanos, adquirir conocimiento si eso no me va a llevar a mi Señor y Redentor? No es que no te prepares nuevamente.
te puedes preparar, pero mi hermano, entiende que si todo lo que tú has estudiado y para lo que te has preparado no está sometido en Cristo, tú no vas a llegar nunca al Señor. Pero si sometes todo lo que tú haces, tus pensamientos, tu conocimiento, lo que haces, a la voluntad del Señor, Él va a usar eso para glorificar su nombre, hacerte a ti humilde y dejarte ver a ti y a mí que no es en nuestras fuerzas, no es en el que quiere, sino en el que Dios tiene misericordia. El segundo punto rápidamente es el evangelio, elemento, sabiduría de Dios que salva al que cree. La insensatez, el versículo 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Mis hermanos, rápidamente, aquí en medio de nosotros está la sabiduría de Dios. Y no solamente la sabiduría de Dios está aquí en este salón, la sabiduría de Dios está en la calle, la sabiduría de Dios está en la universidad, la sabiduría de Dios está en los centros comerciales, la sabiduría de Dios está en medio del mundo. Mi pregunta es, ¿por qué los hombres no la ven? Si está ahí. La sabiduría de Dios está entre nosotros. ¿Por qué no la vemos entonces? Porque la insensatez, la estupidez y la necedad, lo absurdo de Dios es más sabio que el hombre. Y es por eso que el ser humano en su sabiduría no puede ver la belleza de Jesucristo, porque a Dios le plació guardar, enfocar, encapsular su sabiduría en ese mensaje bendito que vemos en la cruz del Calvario. Por eso no lo ven, porque el único que puede hacer la obra para que el hombre pueda mirar hacia Cristo es Dios mismo, porque lo único que gobierna al hombre sin Dios es su sabiduría, pero rumbo a la condenación. Dios ha escondido lo simple y lo despreciable y la salvación y la redención del hombre en Cristo, porque así lo estableció, que los hombres no puedan venir a Él mediante la sabiduría humana. Los hombres, mis hermanos, nunca han sido capaces, nunca van a ser capaces de conocer a Dios, y mucho menos tener una relación personal con Él, si Él no obra en sus corazones. Lo que el conocimiento y la filosofía proveen, mis hermanos, es incrementar los problemas del hombre, no resolverlos. El odio aumenta, la incomprensión aumenta, los conflictos y las guerras aumentan, la embriaguez aumenta, la delincuencia aumenta, las drogas aumentan, las crisis mentales aumentan, los problemas familiares aumentan en medio de una generación que tiene acceso al conocimiento. ¿Dónde te salva tu conocimiento? YouTube, Facebook, Twitter, Google, la televisión, Instagram. ¿Dónde te lleva el conocimiento? A la salvación, si cada vez vamos de mal en peor. No podemos resolver nuestros problemas hasta que reconozcamos que el origen de nuestros problemas es el pecado. O no podemos resolver nuestros problemas hasta reconocer la solución, la salvación. Porque nuestra naturaleza pecaminosa, mis hermanos, es la causa de nuestros problemas. El hombre por sí mismo no puede cambiar su naturaleza. Y aunque pudiera por un instante reconocer el problema, no puede cambiar su naturaleza. Jeremías 13:23 dice, ¿puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así ustedes podrán hacer el bien estando acostumbrados a hacer el mal. Naturaleza no se puede cambiar. Así que agradó a Dios mediante la locura de la predicación salvar al que cree.
Y esta predicación, mis hermanos, no es que yo proclame o que predique el evangelio. Esto no es lo que el Señor está diciendo. Él está diciendo que el mensaje, no la predicación, es el mensaje del evangelio. La ignorancia, la debilidad de Dios, que es necedad para el hombre, es lo único que va a salvar a tu hijo, a tu esposo y a ti mismo. Dios usa lo que el mundo menosprecia para salvar los que del mundo creen. Creer implica aceptar toda la verdad del evangelio de la salvación. Para que los que quieran cambiar su sabiduría por la de Dios, Dios ofrece transformación, regeneración, nuevo nacimiento y nueva vida por medio del poder de la cruz de Cristo Jesús, su Hijo. Y esta locura, mis hermanos, de mensaje es la única esperanza del hombre. No ir a buscar milagros y señales a las iglesias. Si tú no predicas, mira, mi hermano, no hay tal idea como, eso es una idea diabólica que se ha metido en medio de la iglesia, y con mucho respeto lo digo. Mucha gente dice que Agustín de Hipona, y lo uso con responsabilidad, que Agustín de Hipona dijo, predica con tu vida y si es necesario, habla. Eso es traído del infierno porque Agustín de Hipona no dijo eso. No hay referencia alguna a que eso lo haya dicho él. Pero son ideas que hemos adquirido de esta persona y a esta persona y a esta persona, y en eso creemos que tenemos que vivir un evangelio que no podemos. Y por eso, como no podemos vivir un evangelio, entonces no lo predicamos, porque como colocamos nuestra fe en nosotros, no en el carácter de Dios, tú y yo no podemos vivir esta vida a menos de que Dios te esté sosteniendo hoy, mi hermano. Aquí y ahora. El tercer punto, y termino. Cristo, poder y sabiduría de Dios para el llamado, para aquel que ha sido escogido y elegido. El mensaje de la cruz dice en el verso 24, sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Yo les voy a pedir a ustedes algo, que oren por mí para yo poder predicar menos tiempo, la verdad. Estoy peleando y luchando con eso, pero me apasiono mucho aquí, pero perdónenme, pero déjenme terminar rápido. El mensaje de la cruz, Pablo está diciendo que el mensaje de la cruz, que es ilógico, sin valor alguno e irrelevante en la mente natural y orgullosa del hombre, Pablo dice que es en realidad la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios. Porque cuando nosotros no conocíamos o creíamos en Cristo, su poder se acercó a ti en misericordia y compasión cuando no lo estabas buscando. Se te predicó el evangelio y por una obra sobrenatural del Espíritu Santo, el Señor transformó el corazón de piedra que dice Ezequiel en un corazón de carne, para que ahora pudieras tener vida y ser sensible a la voz de Dios, pero no te cambió de manera perfecta. Es un proceso, por eso se le llama nuevo nacimiento, regeneración. Somos un bebé naciendo. Hay que enseñársele a caminar, a comer. Por eso la importancia de ser discipulados y enseñados a la luz de la Escritura, para no caer en tantos errores doctrinales y empezar a hablar cosas que no tienen sentido y que no salvan. Porque tú estás aquí por la gracia, porque Dios te está sosteniendo en este mismo instante. No es porque tú puedas o quieras. Por eso estás escuchando el mensaje de la salvación. Nada más. Todos nosotros. Por eso se llama gracia. 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 Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pablo tuvo que creer de la misma manera que tú y yo, mi hermano. Y tuvo que predicar el mismo mensaje que tú y yo predicamos, en épocas diferentes, pero lo mismo. Y dejó a un lado lo que él sabía y lo tomó por basura. ¿Cuándo lo vas a hacer tú? ¿Cuándo vas a venir para que la Escritura te transforme?
Y dejemos de imponerle nuestros pensamientos y de venir a la iglesia pensando que nosotros somos más sabios que Dios. Porque hay una esperanza. Aquí está todo el evangelio, mi hermano. Lo que es tropezadero para judíos y necedad para los griegos es salvación para el que cree. Ese bendito mensaje de Cristo en la cruz es tropezadero para algunos y no es sabiduría, es estupidez para otros, pero para ti, para mí, mi hermano, eso es de gran valor, eso es de gran estima, eso es de gran pasión, eso es de gran adoración. Y aquel que es locura para el gentil e incrédulo es redención para el que cree. Si Dios, mis hermanos, poseyera alguna clase de necedad, sería más sabio que todo lo más sabio del hombre. Si fuera posible que Dios tuviera alguna debilidad, eso sería más fuerte que la mayor fortaleza que el hombre pudiera tener. Mis hermanos, la necedad de Dios, la estupidez de Dios, la debilidad que el hombre piensa que es de Dios, está escondido en aquel que fue débil, que la gente vio y que no podían entender, que los discípulos miraban y decían, ¿cómo es posible? Eso es más sabio que los hombres. Y la debilidad de ese hombre es lo más fuerte que los hombres. Por eso, mis hermanos, cuando alguien viene al evangelio, mira a Cristo, la cruz dobla el orgullo del hombre y cae de rodillas delante del Señor y pide perdón y reconoce, porque solo el mensaje de Cristo salvando, regenerando, restaurando el corazón del hombre por medio de su Espíritu Santo, dándole vida y la fe para que pueda creer, lo hace para que el hombre se humille delante de su gloria y reconozca en tu mensaje, en la cruz, en el evangelio, está el mensaje que yo necesito para ser salvado y vivir una vida de gracia. Y está aquí. Oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias. Oh Señor, gracias. Porque nosotros solo sabemos mirar con nuestros pensamientos hacia Cristo. Y es la cruz. Es la cruz la que nos ayuda a nosotros a volver nuestra manera de pensar al conocimiento de Cristo que está en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, para no menospreciar nosotros también ese mensaje de la cruz que salva al hombre pecador. Es el mensaje, Señor, de salvación que tú nos has entregado en medio de la comunidad, plantando esta iglesia. Así iniciamos y así queremos terminar esta obra, predicando el evangelio para Cristo, para la gloria de Dios en Cristo. Ayúdanos a no menospreciar ese evangelio que transforma el corazón del hombre pecador. Quita nuestro orgullo, nuestro ego y nuestra arrogancia, causado por nuestro conocimiento adquirido en este mundo caído. Ayúdanos a balancear por medio de tu palabra y el Espíritu y el poder de Dios lo que tú nos has enseñado y el llamado que tú nos has hecho dentro de la iglesia. Ayúdanos a balancear lo que hacemos en nuestros hogares, en nuestras universidades, en nuestros trabajos donde tú nos has puesto para adquirir conocimiento, pero que este conocimiento sea sometido a la obediencia de Cristo. Ayúdanos, Señor, porque tú nos has llamado para vivir vidas dignas de la gloria del Señor. Y no como los corintios que vivían escogiendo, aún dentro de la iglesia, a quién escuchar y a quién no, e irse con ellos. Ayúdanos a no traer el mundo que traemos en nuestra mente, esa sabiduría humana, y ponerla en el evangelio. Pero solo tú lo puedes hacer, Señor. Y tú nos has dado la esperanza en Cristo y nos has llamado a través de Cristo para que nosotros podamos ser salvos, reconocer que solo la sabiduría está escondida
en Cristo y el poder de Dios en Cristo. Así que ayúdanos a valorar a Cristo, a desear a Cristo y a anhelar a Cristo más que cualquier cosa, pensamiento, sabiduría humana de este mundo. Porque te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús en la cruz. Amén y amén.